Sean todos bienvenidos. Aprovecho este segundo capítulo del curso para presentarme. Mi nombre es Andrés Santos, soy ingeniero eléctrico y los voy a estar acompañando en algunas de las actividades desarrolladas en este curso impartido por el Centro de Entrenamiento de Energías Renovables y Eficiencia Energética, una división de FAE Colombia Energía Limpia SAS. En este capítulo, que es el capítulo número 2, vamos a cubrir el tema de parámetros de paneles solares. La agenda preparada para este segundo capítulo se compone de 10 secciones, pero en realidad es una presentación bastante concreta y corta, lo van a ver. Las primeras secciones es una introducción y unas generalidades que nos van a servir de contexto de los paneles solares fotovoltaicos, que van a ser el corazón pues de nuestro curso, dado que son la fuente que va a generar la energía eléctrica que se va a convertir y a utilizar. La primera sección vamos a cubrir la estructura del panel y su principio de funcionamiento, a grosso modo. En la segunda sección vamos a ver los paneles según la forma de silicio de la celda. En la tercera sección vamos a ver las partes del panel solar que más nos van a interesar en el curso. En la sección 4, la evolución de los paneles solares para entender cómo ha cambiado esta tecnología a lo largo del tiempo. En la sección 5 vamos a ver algunas de las clasificaciones posibles para los fabricantes de paneles solares para entender bien cuáles son las diferencias entre los dos grandes tipos de clasificaciones que se dan en el mercado. En la sección 6 vamos a ver las innovaciones actuales que hay en las celdas fotovoltaicas, es decir, es decir, las tendencias que hay en el mercado de paneles solares fotovoltaicos. En la sección 7 vamos a dar algunos detalles relevantes de fabricantes que son populares en Colombia, por así decirlo, de paneles solares fotovoltaicos. En la sección 8 vamos a ver los parámetros de paneles solares fotovoltaicos, que van a ser, pues digamos que uno de los insumos más importantes que debería quedar de esta presentación, porque nos van a ser de mucha utilidad en el resto del curso. Y hacia la parte final, en la sección 9, vamos a cubrir la conexión de los paneles solares fotovoltaicos, los dos tipos fundamentales de conexión de paneles solares fotovoltaicos y sus características en tensión y corriente eléctrica. En la última sección revisaremos los problemas más comunes de los paneles solares fotovoltaicos. Bueno, entonces, empezando la estructura del panel solar fotovoltaico, pues realmente el corazón de la estructura del panel solar fotovoltaico es una juntura de dos materiales, un silicio tipo P y un silicio tipo N. Y esta juntura de estos dos materiales, pues lo que hace es aprovechar la incidencia de los fotones de la luz de la radiación solar para generar electricidad. Y esa electricidad es captada a través de un contacto negativo y un contacto positivo, por así decirlo. Entonces, digamos que este es el funcionamiento y la estructura básica del panel solar fotovoltaico. Los paneles se pueden clasificar según la forma del silicio. ¿A qué me refiero con esto? Según cómo es construido el panel, el silicio adopta determinada forma. Entonces, los paneles más básicos que uno los puede encontrar en las calculadoras, algunas calculadoras traen este tipo de paneles, es el silicio tipo amorfo. El tipo amorfo es un silicio que no está organizado en una estructura cristalina. Es interesante ir notando a través de estos diferentes tipos de celda el parámetro de rendimiento tanto en laboratorio como a nivel comercial. Entonces, pues si se fijan, este amorfo tiene apenas un rendimiento comercial del 8%, que realmente pues es bajo para lo que hay actualmente en el mercado. Otro tipo de estructura de silicio es la policristalina. Este es un panel que está organizado en forma cristalina, pero los cristales en toda la celda están de forma desordenada. Pero fíjense que tiene un rendimiento comercial del 14%. Ya del amorfo al policristalino, pues hay un poco menos del doble de la eficiencia que se tenía en el amorfo.
Y lo más común es encontrar celdas monocristalinas, que son fabricadas con silicio perfectamente organizado en una estructura cristalina de una sola pieza. Y fíjense que acá el rendimiento pues vuelve a subir a un 16%. No tan notorio como el paso del amorfo al policristalino, pero sin embargo es relevante ese 2% que se aumenta en el rendimiento a nivel comercial. El rendimiento a nivel laboratorio también se coloca acá como información adicional, pero pues realmente el que más le interesa a uno es el rendimiento comercial, bueno, siempre y cuando pues su aplicación sea a nivel comercial, ¿sí? Dado que pues no estamos en un área de investigación netamente, donde sí sería más relevante el rendimiento en laboratorio. Las partes del panel solar fotovoltaico, pues digamos que en esta vista de corte las podemos examinar con más detenimiento. Entonces hay una estructura de soporte que generalmente es en aluminio, un marco en aluminio que rodea todo el panel, que nos va a servir de chasis, de anclaje para el transporte y la manipulación del panel. También las celdas, que es el silicio, la juntura PN del silicio, están encapsuladas en un material dado que son bastante delicadas. Entonces se encapsulan en un material que es este envoltorio que se ve acá. Y la célula como tal son estas piezas que se ven acá. Hay también pues unas conexiones, un terminal positivo y un terminal negativo, que es al final el que uno termina manipulando en las instalaciones, que acá se representa pues como este perno. Las conexiones entre las células, que son este tipo como de barras, de láminas delgadas metálicas que permiten conectar una celda con la otra. También hay una cubierta posterior, que es la que está hacia la parte atrás de la parte por donde no incide la luz solar o no debería incidir la luz solar. También hay un aislante que separa el envoltorio de la cubierta posterior, y hay una junta que básicamente une. Bueno, también acá hay un vidrio, ¿sí? Un vidrio que protege el envoltorio, y al final todo este conjunto pues se une al panel a través de una junta. Visto desde la parte superior, un panel podría bien verse de esta manera. Aquí hay un conjunto de 32 células que, si se fijan, las flechas indican, estas flechas que están dibujadas acá superpuestas, indican que todas las células están conectadas en serie y todas convergen, y toda la conexión converge a este punto, donde en la parte posterior del panel pues uno va a encontrar es una caja donde va a tener los bornes tanto el positivo como el negativo. Recuerdan que en la diapositiva posterior se mencionaba la conexión entre las células. Eso se denominan los bus bar, que son unas barras metálicas conductoras que precisamente permiten conectar las células y hacer los arreglos. El arreglo de células es lo que realmente se define como panel solar fotovoltaico. Y resulta que, en función de las características de ese bus bar, como las distancias entre los bus bar, ¿sí? Pues el panel adquiere ciertas características. Entonces es relevante mencionar que un panel con unas bus bar más juntas tiene una potencia más alta y una confiabilidad más alta, en comparación de un panel que tiene las bus bar más separadas, que tiene una confiabilidad más baja y unos niveles de potencia más bajos. Entonces es una característica que físicamente se puede observar de forma inmediata en el panel. La evolución de los paneles solares, pues acá hay una línea del tiempo desde 1953 hasta el 2015, que, si bien no está totalmente actualizada, pues lo que más nos interesa mostrar acá es el cambio en densidad de potencia y en precio que ha tenido el panel en este espacio de tiempo. Entonces, si se fijan, hacia 1953 teníamos paneles bastante grandes en comparación de una persona promedio, por eso está aquí el dibujo, y que eran bastante costosos en el costo por unidad de vatio, el costo unitario.
que es la unidad de medida que generalmente se utiliza para cuantificar el costo de un panel, que siempre es el costo, el precio por vatio. Entonces fíjense que es un panel bastante voluminoso, 230 vatios, de 5 metros de alto por 3.30 metros de ancho. Pues es un panel bastante voluminoso, mucho más grande que una persona, por supuesto. Y fíjense que hacia el 2012, pues ya esos mismos 230 vatios que se tenían en ese panel tan voluminoso ya están en un espacio mucho menor. Entonces, en apenas un panel de 1,62 de alto por 99 centímetros de ancho. Entonces, fíjese que del 53 al 2012, pues hubo un cambio y eso se traduce básicamente en un aumento de la densidad de potencia, ¿sí? Porque la misma potencia se logra en un espacio más, en un área más pequeña. Y hacia el 2015 el cambio no es tan abrupto como del 53 al 2012, pero sin embargo es relevante, dado que pues hay también una reducción en el ancho del panel y en el alto para los mismos 230 vatios. También hay un cambio importante en los niveles de eficiencia. Si se fijan, en el 53 empezó con un 4.5% de eficiencia. La eficiencia básicamente se traduce en la capacidad que tiene el panel para aprovechar la totalidad de la energía que incide en él a través de la radiación solar. Entonces, de toda la energía que incide en él, en 1953 apenas era capaz de aprovecharse un 4.5%. En el 2015 ya se aprovecha de toda esa energía un 23.5%. Y también es interesante notar el cambio en el precio unitario del vatio del panel. Eso quiere decir que la tecnología ha madurado y que comercialmente se vuelve, comercialmente llega a unos niveles de costo que la hacen viable. La clasificación de los paneles solares fotovoltaicos o de los fabricantes de los paneles solares fotovoltaicos se puede dividir, digamos que en dos grandes tipos. Las clasificaciones que se hacen de tipo económico, con criterios económicos, y las clasificaciones que se hacen con criterios puramente técnicos. Hay una clasificación que es muy popular, que es la Tier 1, pero es importante mencionar que esta clasificación tiene un carácter económico. Es decir, la clasificación Tier 1 rankea a los fabricantes de paneles solares fotovoltaicos en términos de la estabilidad financiera de la empresa. Fíjese que esta estabilidad financiera en ningún momento implica la calidad o la eficiencia de los paneles que produce esta empresa. Entonces es importante tener como esta distinción cuando se hable del ranqueo Tier 1. Por otro lado, hay entidades que realizan clasificaciones con parámetros más técnicos. Esta tabla que se presenta en esta diapositiva tiene una clasificación de fabricantes de paneles solares fotovoltaicos según eficiencia. Entonces, a la cabeza de la clasificación se encuentra la empresa SunPower con un 22.60% de eficiencia. Marcas que son más populares en Colombia como la Jinko o Trina Solar tienen 19.6% de eficiencia. Fíjense que uno podría decir que 19.6% a 22.60%, realmente la diferencia puede que no sea mucha numéricamente, pero ese 2 o 3% de diferencia realmente sí es relevante en proyectos, dado que uno de los principios de de las energías renovables es tratar de lograr las máximas eficiencias. Algunas innovaciones en celdas fotovoltaicas que lo que persiguen es aumentar precisamente la eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos una de estas innovaciones es las celdas PERC. Las celdas PERC lo que hacen es que agregan en la parte posterior una serie de láminas de material dieléctrico que básicamente tienen dos grandes funciones. Una, tratar de recuperar, de reflejar una parte de la luz que en otro escenario se hubiera escapado para convertirla en energía eléctrica. Y la otra es dejar pasar un tipo de radiación que
no aporta energía eléctrica, pero que sí aporta calor, energía en forma de calor al panel. Y esto es contraproducente dado que el panel reduce su eficiencia con la temperatura, es decir, entre más caliente está el panel, pues el panel pierde eficiencia. Otra de las innovaciones que hay recientemente en el mercado son las celdas bifaciales. ¿Qué pasa con las celdas bifaciales? Pues que básicamente tienen celdas que tienen dos capas de celdas, una por un costado del panel y la otra por el otro costado del panel. Entonces lo que hace la capa posterior de las celdas es aprovechar una porción de esa radiación que no llega directamente, una radiación indirecta que llega a través de otros objetos. Entonces digamos que ahí se logra aumentar a través de esa construcción la eficiencia o el aprovechamiento de la radiación que se tiene en un momento dado. En comparación, pues, de los paneles tradicionales que solo tienen una capa de celdas que aprovecha la energía solo en una dirección, la energía incidente en una dirección. Otra de las innovaciones son las media celdas, los paneles solares fotovoltaicos de media celda, que lo que hacen básicamente es colocar celdas más pequeñas, ¿sí? Que se agrupan se agrupan en dos costados de toda el área del panel en conjuntos serie, generalmente serie, que se agrupan en la mitad del panel. Entonces, con esto se logra aumentar la eficiencia del panel y reducir algunos problemas que se pueden tener de sombras parciales, que los vamos a ver más adelante. Digamos que la característica distintiva de estos paneles que uno puede observar directamente es que las celdas son más pequeñas y aparte de eso la caja de conexión, la caja de los bornes se encuentra hacia la mitad del panel, no en un extremo, sino hacia la mitad del panel precisamente por esa redistribución de las celdas que se hace a un costado y al otro. Hay algunos fabricantes que se manejan popularmente en Colombia como Kyocera, Trina y Jinko. Entonces, algunos detalles a resaltar de cada uno de estos, por ejemplo de Kyocera, que es el único proveedor que ha entrado en la lista de mejor desempeño cada año, o sea, ha sido bastante constante en mantener su desempeño en los rankings que se han hecho. Trina es un productor bastante consistente, de alta calidad, que ha justificado pues esto a través de pruebas. Con un alto desempeño en el 2014 y Jinko se distingue por algunas pruebas en el 2014 y en el 2016. También es una empresa que ha mostrado, que ha mostrado una mejora constante. Algunos parámetros relevantes o los parámetros más relevantes que vamos a manejar en el curso de aquí en adelante de los paneles solares fotovoltaicos, pues digamos que se pueden resumir en tres, que son la intensidad de cortocircuito, la tensión de circuito abierto, la intensidad pico y la tensión pico. La intensidad de circuito abierto, pues básicamente es la corriente que el módulo es capaz de producir cuando hay una tensión cero a su salida, que eso se traduce pues en unir en que estén directamente unidos el terminal positivo y negativo. Por eso es una corriente de cortocircuito, porque en ese momento esa tensión ahí en los bornes es cero, pero la corriente es la que se logra, la máxima que se logra en tensión cero, con un nivel de irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado. La tensión de circuito abierto es la tensión también que se logra con intensidad cero, es decir, con corriente cero, es decir, cuando el panel no tiene en los terminales absolutamente nada conectado, a excepción pues, del dispositivo de medición, y también en un nivel de irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado. La intensidad pico es la máxima intensidad que se logra para una radiación de 1000 vatios metro cuadrado y la tensión pico es la tensión máxima que se logra también con una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado.
Es muy importante fijarse en las curvas que relacionan la tensión y la corriente de los paneles solares fotovoltaicos a diferentes niveles de irradiancia. ¿Y esto por qué? Porque uno se da cuenta, revisando esta curva y la que ya viene en la siguiente diapositiva, que hay una relación entre la tensión y la corriente del panel solar fotovoltaico que tiene esta forma generalmente y que va cambiando dependiendo del nivel de irradiancia. Entonces la gran pregunta es en qué punto el panel entrega de esta curva su máxima potencia. Entonces esto lo podemos observar en una curva que relaciona la misma tensión, pero en el eje vertical ya la potencia. Entonces uno se da cuenta que hay un punto específico de la curva donde uno logra la máxima potencia, que es acá en el máximo de esta curva, que está por acá, se logra la máxima potencia, ¿sí? Entonces no es una es un punto bastante específico que tiene cada panel dependiendo del nivel de irradiancia al que está sometido. Y los sistemas solares fotovoltaicos se esfuerzan a través de diferentes técnicas para lograr hacer operar al panel en este punto. ¿Por qué? Porque le interesa el objetivo es extraer la máxima potencia posible del panel y eso solo se logra en un solo punto, que es en estos puntos, en las crestas de estas curvas, en los máximos. La conexión de los paneles solares fotovoltaicos básicamente nos permite hacer arreglos de paneles donde la potencia siempre se conserva. Esto es importante como notarlo y no de pronto pensar que la forma en que se conectan los paneles va a cambiar la potencia. No, la potencia siempre va a ser constante y va a ser una función de variables como la irradiancia, por supuesto, las temperaturas y otras variables, pero nunca va a ser una función de la forma en que se conectan los paneles. La forma en que se conectan los paneles se utiliza para lograr niveles de tensión y corriente que uno desea según el diseño que se tiene. Entonces, básicamente recordando una teoría muy básica de circuitos eléctricos, las conexiones en serie lo que hacen es una sumatoria de tensión. Entonces, para lograr una tensión específica, lo que uno hace es conectar paneles en serie. En este ejemplo, si uno tiene dos paneles de 12 voltios y 3 amperios y los conecta en serie, pues en el arreglo total va a tener son 24 voltios con los mismos 3 amperios para los mismos 100 vatios, que es la suma de las dos potencias de los paneles. Y en la conexión en paralelo lo que busca es aumentar el nivel de corriente. Entonces los mismos paneles de 12 voltios y 3 amperios conectados en paralelo tienen los mismos 12 voltios que tienen los paneles, cada uno de los paneles, pero la corriente es el doble, es decir, la sumatoria de los 3 amperios de cada panel. Y la potencia es la misma, siempre se conserva la potencia. Para cerrar la presentación, entonces vamos a revisar algunos problemas comunes en los paneles solares o en las instalaciones de paneles solares. Los dos problemas más comunes que se pueden llegar a presentar son sombras parciales y polución y suciedad. Las sombras parciales, como su nombre le indica, pues es una sombra que se proyecta sobre una parte del panel. Este es un problema bastante común y delicado en el sentido que a largo y mediano plazo puede comprometer la vida útil del panel de forma significativa y aparte de eso reduce la eficiencia del sistema porque no se está aprovechando el panel como debe ser. Y aparte de eso las celdas que quedan en la sombra pues se convierten en una carga y no en una parte del panel que genera electricidad. Y el tema con la polución y la suciedad básicamente es que reducen la eficiencia y el rendimiento general del sistema porque pues el aprovechamiento de la radiación que incide sobre el panel no se realiza de la mejor forma posible. Y esto sería toda la presentación número 2.